Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese tremendo fin de semana? Que hace rato lo necesitábamos, ¿cierto? Hoy día tengo el honor de estar con un gran cirujano, a quien conozco hace mucho tiempo y además mi jefe en el equipo multidisciplinario. Y vamos a estar conversando un poquito de qué se trata la cirugía, por qué algunos prefieren el bypass, por qué otros prefieren la manga. Y les cuento un secreto, al final la decisión es del cirujano, porque está todo protocolarizado. Entonces voy a estrujar a mi querido doctor Lamosa, que aprovecho contarles que trabaja no solo acá en Santiago, sino que en Curicó hace muchísimos años. En Curicó no, en Copiapó hace muchísimos años. Y desde hace como 3 semanas en el hospital de Puerto Montt. Así que lo tenemos en el norte, lo tenemos en el sur y lo tenemos aquí, en Santiago también. Doc, lo voy a estrujar porque tengo, mire, muchas preguntas, muchas que me llegaron por interno. Así que mientras se van uniendo, les pido lo que siempre les pido, que participen, que nos escriban, que se acuerden que no hay preguntas tontas. Si son las que tienen ustedes, bueno, son tremendamente válidas. Y voy a invitar al doctor Lamosa porque ya se conectó a que sea parte de esta conversación y espero que les sirva muchísimo, porque esa es la idea. Vamos a esperar que se conecte. No les voy a adelantar nada. Doc, ¿cómo estás? Hola Fran, ¿cómo estás tú? ¿Bien y tú? Bien, gracias a Dios. ¿Se está escuchando bien? Sí, perfecto. ¿Y usted? Bien, bien, también escucho bastante bien. Maravilloso. Se me mejoró. Mire que me tenía bien preocupada. ¿Qué quiere que Oh, le diga? no, bien, ya. No, no. Fue- Todas sus seguidoras. Hace un tiempo atrás tuvimos COVID atendiendo pacientes con COVID, pero ya gracias a Dios, bien, bien. Qué No bueno. estuve grave, que fue una gran cosa. Sí. Las tenía todas preguntándome por usted con demasiado cariño. Ah, muchas gracias. Y cómo está y cómo sigue, y lo tenían en cadenas de oración y lo tenían en todo, así que yo creo que todo eso ayuda a No, que sin no se duda. agrave, ¿cierto? Sí, sin duda. Todas esas buenas vibras, esa energía. Sí, absolutamente. Oye, Patito, te invité hoy día a conversar un poco de varias dudas que tienen los pacientes en general, Ujú. para que les podamos aportar. Yo sé que muchas veces hay cosas que son de caso a caso, pero sí hay otras que son generales y que tienen mucho que ver con el protocolo operatorio. Sí, así es. Y tomar esas preguntas o esas dudas para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas. Y quiero, bueno, agradecerte tu buena disposición, como siempre, y el cariño en que siempre cifran lo que necesites. Sí, sí. El Y jueves no pudimos, por eso hubo que postergarlo, pero ya estamos. sí, pero ya te dije que te voy a trabajar más que el jueves porque acumule más preguntas. Está bien, para eso estamos. Lindo. ¿Qué es el IMC? ¿Partamos por ahí? Ya, bueno, lo más básico, es lo más básico de todo, porque el IMC es lo que nos da el diagnóstico de obesidad. Es así de sencillo. El índice de masa corporal o IMC, o algunos en inglés lo dicen BMI, de Body Mass Index, es la Ujú. relación que existe entre el peso de una persona y la estatura. Es una, es una fórmula en la cual se mide el peso y se divide por la estatura en metros al cuadrado, el peso en kilos y la estatura por metros al cuadrado. Y eso nos da varios valores, ¿ya? Y estos valores se han ido agrupando en los que tienen entre 20 a 25, así en términos generales, normal. Los que tienen menos de 20, hablamos de desnutrición. Y de 25 para arriba ya empezamos a hablar de problemas. En general,
no de desnutrición, pero sí de sobrepeso y obesidad. Entre 25 y 30 hablamos de sobrepeso, sobre 30 empezamos ya a hablar de obesidad, entre 30 a 35 obesidad grado 1, de 35 a 40 obesidad grado 2 y obesidad grado 3 de 40 hacia arriba. Es la obesidad grado 3 la que los pacientes más conocen como obesidad mórbida, ya Perfecto. que obviamente eh, es mucho más evidente cuando uno mira a un paciente que tiene este nivel de sobrepeso y al mismo tiempo es la que más acostumbra a traer algunas enfermedades asociadas a este sobrepeso. Esa es la relación que tiene, digamos. O sea, si bien son números que nacieron, cuando nació la medición del índice de masa corporal fue algo más o menos arbitrario, sí, se mantiene su uso porque va asociado con que a mayor índice de masa corporal, o sea, a mayor índice de obesidad, las enfermedades y las condiciones que van agravando esta obesidad van aumentando en cuanto aumenta el índice de masa corporal. ¿Ya? Y es así como se puede establecer, y los estudios han demostrado, que el solo hecho de tener un índice de masa corporal elevado es una condición de enfermedad y que por sí solo, independiente si ya hay o no hay otras enfermedades, es una condición que ya por sí solo disminuye la expectativa de vida de las personas. Perfecto. ¿Con qué IMC nos podemos operar entonces? Ah, esa es la pregunta del millón de dólares. Las normas para las cuales nacieron las indicaciones de cirugía bariátrica nacieron un poquito arbitrarias y en una época en la cual la cirugía y la anestesia sobre todo no tenían los avances que tienen hoy día, pero no han cambiado. Entonces nosotros decimos que se pueden operar, tienen indicación quirúrgica, son candidatos a cirugía bariátrica aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal sobre 40, independiente si tienen o no alguna enfermedad asociada, como es una enfermedad mórbida, la obesidad de grado 3 hacia arriba, entonces no es necesario tener alguna enfermedad asociada. Si tenemos enfermedades asociadas, entonces este requerimiento de tener un índice de masa corporal de 40 baja a 35. Entonces, si tenemos un índice de masa corporal de 35, pero tenemos asociadas enfermedades como diabetes, hipertensión, hígado graso, problemas articulares, dislipidemia, etcétera, y podríamos seguir nombrando, ¿no?, desde pseudotumores. La lista es tremendamente larga, podemos dividirlo tal vez en criterios mayores y menores si quisiéramos, pero la lista es muy larga. Sobre 35 ya tiene indicación quirúrgica. Sin embargo, la cirugía resultó ser finalmente el mejor tratamiento para la diabetes. El año 95, si mal no recuerdo, el doctor Poris en Estados Unidos publicó un paper en una revista científica cuyo nombre produjo un terremoto en la sociedad de los diabetólogos, porque el paper se titula ¿Quién lo hubiera pensado que el mejor tratamiento para la diabetes iba a ser una cirugía? ¿Por qué? Porque aquellos pacientes que eran diabéticos y se sometían a esta cirugía pensando solamente en la obesidad, ellos corregían su diabetes y dejaban de necesitar medicamentos para poder controlarla. Entonces alguien dijo, bueno, ¿cuándo? ¿Cuánto peso se necesita bajar? Pensando que era solo un efecto de la baja de peso. Y la verdad es que se dieron cuenta que no era necesario bajar significativamente de peso para poder mejorar la diabetes. Los pacientes que tenían ya una semana, 2 semanas de evolución, cuando la baja de peso no es significativa, ya dejaban de necesitar los remedios. Y se empezó a estudiar que había otros mecanismos que sí tenían influencia sobre las hormonas, sobre la insulina, que mejoraban la diabetes. Y se descubrieron, bueno, en realidad estaban descubiertas hace tiempo, pero se les puso hincapié ahora y se estudió mejor los mecanismos bajo los cuales funcionan las incretinas o enterohormonas. Entonces, ¿qué hizo eso? Dijimos, bueno, ok. Y aquí los diabetólogos, la Sociedad Americana de Diabetología, dijeron, ¿saben qué? En realidad, si los pacientes tienen un índice de masa corporal de 30, pero tienen una diabetes de difícil manejo, también le podemos ofrecer cirugía. Y los cardiólogos están diciendo lo mismo para la hipertensión arterial, porque resulta que no hay mejor tratamiento para la hipertensión arterial que la cirugía bariátrica. Entonces podemos decir que desde 30 en adelante un paciente puede ser considerado candidato para cirugía bariátrica si se dan ciertas condiciones y si tiene algunas enfermedades que van asociadas a este sobrepeso.
Por eso entonces podemos decir que es una cirugía metabólica. Ahí es donde Exacto. entra que es una cirugía Allí, metabólica. exacto, porque como la diabetes es una enfermedad del metabolismo y nuestro objetivo, en este caso, es actuar sobre la diabetes, secundariamente sobre el peso, pero principalmente sobre la diabetes, entonces se le cambia el nombre a la cirugía, deja de ser una cirugía bariátrica, comienza a ser una cirugía metabólica, aunque la técnica quirúrgica que uno use sea exactamente la misma, porque no cambia la técnica. Perfecto. Y tanto, se lo quería preguntar directo, pero me voy a adelantar. ¿Tanto la manga como el bypass sirven como cirugía metabólica Sí, o solo la manga? no. De hecho, con un grupo con el que yo trabajé hace algunos años atrás, yo fui coautor de uno de los trabajos, está publicado, en donde se ven los beneficios de la manga gástrica en pacientes con índice de masa corporal entre 30 y 35 sobre pacientes diabéticos. Ahora, si uno analiza los estudios internacionales, los metaanálisis y todas estas cosas, ya, que tienen harta rigurosidad científica, entonces uno dice, bueno, para aquellos pacientes que tienen una diabetes de difícil manejo, hay una pequeña ventaja del bypass sobre la manga. Pero si esa diabetes no es de un tan complejo, entonces ambas cirugías se comportan de la misma manera y ambas tienen la posibilidad de remitir la diabetes en un 80% de los casos. Hablamos de remitir, no de curar, ¿ya? Porque si el paciente por alguna razón recupera su peso, reaparece la enfermedad. Doc, ¿cuál es la diferencia entre manga y bypass? Así, yo entiendo que una es más restrictiva y otra es más malabsortiva, pero me sorprende mucho cuando leo en distintos chats y en distintas cosas que sienten que el peso de la decisión está en los pacientes. O sea, como que yo voy a elegir, ¿qué me recomiendan? Cuando está sumamente protocolarizado. Se me quedó pegado el doc. De nada, pues Tami, para eso estamos. Se me cayó el doc. Y mi doc opera en Copiapó, así que lo tenéis a la mano. Qué bueno, Marjorie, que lo encuentres súper interesante. Muchos cariños desde Santiago hacia Puerto Montt. La idea es ser una ayuda. Pero no me preguntan nada, pues, así que atrévanse, pregúntenme. Saludos a mi doctor desde Vallenar. Ahora sí, Oiga, ahora sí. sí, me abandonaste. No, no, Definitivamente me abandonaste. algo le pasó al internet. No, te voy a leer. No, esperaba la respuesta y se fue el doc. Sí, pero lo mandamos a llamar. Sí, total. ¿Cuál es ¿Cierto, doc? la pregunta de nuevo, la pregunta de nuevo. Espérate, que te están mandando muchos cariños Ah, ya. desde Vallenar. Vallenar Peñalolén. Inmensamente agradecida a Eileen Flores Tapia. ¿Te Ah, sí, suena sí, por como supuesto. nombre? Porque estoy leyendo el nombre de... Un abrazo grande para el INE y para todos los pacientes que puedan estar viendo el live. Si usted lo quiere mucho, yo lo tengo claro. Entonces, manga bypass, ¿por qué hay pacientes que creen que la responsabilidad está en ellos cuando está tremendamente protocolarizado? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? ¿Cuándo se indica una? ¿Cuándo se indica otra? ¿Por qué? A ver, manga gástrica y bypass gástrico son dos cirugías que tienen muchísimos pros y algunos contras. Uh -huh. Pero ambas cirugías tienen contras. No es que una sea mejor que la otra, no es que una sea peor que la otra, sino que tienen mecanismos un poquito diferentes y la verdad es que cada paciente se adecua mejor a veces a alguna técnica y otra no tanto. Por ejemplo, si uno toma 100 trabajos científicos que comparan la efectividad de la manga con la efectividad del bypass, uno se da cuenta que hay 5 que dicen que el bypass es mucho mejor que la manga. Pero hay otros 5
que dicen que la manga es mejor que el bypass, pero hay 90 que dicen que en términos de la baja de peso son iguales. Ahora, hay algunos que dicen que la manga dura menos, que el paciente recupera peso antes, ¿ya? Y hay otros que dicen que la manga produce mucho reflujo después de la cirugía. Hay otros pacientes que tienen temor a operarse porque dice, después de la operación voy a tener esta cara de pálido, cara de muerto, así como se... Bueno, todo tiene algo de cierto y todo tiene mucho de mito, ¿ya? Y aquí vamos a derribar mitos. Bueno, ¿quiénes hacen Somos reflujo? cazadores de mitos. Exactamente, sí. Quienes hacen reflujo, en general reflujo hace aproximadamente el 20 al 30% de los pacientes que se hacen una manga gástrica. ¿Y por qué? Porque hay generalmente dos cosas que están asociadas al reflujo. Una, la presencia de una hernia yatal, que no siempre es pesquisada en la cirugía, porque cita alrededor de la unión gastroesofágica, que es donde está la zona donde se forma la hernia yatal, impide. También influye que uno corta el estómago y parece que me quedé pegado, ¿no? A ver, Sí, pero volviste. hello. Ahí sí o Ahí no, volviste. Sí. ahí volví. Eh, bueno, la manga de sello es una condición que deja el estómago como un continente de alta presión. Entonces es muy fácil que quien come de más o come forzando su alimentación tenga un poco de reflujo porque obviamente con esta presión no todo puede irse hacia el intestino, sino que se devuelve hacia arriba. ¿Ya? Hay algunas fibras musculares que se cortan en el estómago que tendrían que ver con la presión de la unión del esófago con el estómago que quedaría más suelto y eso permitiría que el paciente tenga un poco más de reflujo. Ahora, si uno analiza a los pacientes que hacen reflujo, la verdad es que la gran mayoría tiene asociado o una hernia tal o tiene asociado, ¿cómo se llama?, una reganancia de peso. ¿Ya? Y cuando uno empieza a ver dónde está la reganancia de peso, uno empieza a ver que el paciente, la verdad es que a veces no se ha portado tan bien. ¿Ya? El paciente ha dejado de asistir a su control, el paciente ha dejado de hacer actividad física, el paciente se ha desordenado un poquitito la alimentación. Aquí a los pacientes hay que recordarles siempre, la cirugía no es la meta a la cual uno va a llegar y desde ahí en adelante todo se normaliza. Es la mitad del camino. ¿Ya? Y aquí lo voy a decir de la siguiente manera. Porque la gran mayoría de los pacientes, se lo he dicho casi a todos mis pacientes, y si no, y si alguno escuchándolo se va a acordar. Es como si yo para bajar de peso lo voy a hacer comparable a tirarme en paracaídas. Yo tengo que hacer un gran esfuerzo, tengo que armarme de coraje, de valentía, ¿cierto? Para cuando esté arriba del avión, con el paracaídas puesto, tirarme al vacío, a 10.000 pies de altura. La gran mayoría no se atreve. La gran mayoría no se va a tirar en paracaídas, pero sabe que necesita llegar abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace la cirugía? Yo estoy arriba con el paciente, arriba del avión, él está con paracaídas, yo lo voy a empujar. Lo voy a obligar a tirarse para abajo. El paciente va a llegar abajo. Pero esa cirugía significa que yo al paciente tuve que enseñarle, ¿ya?, Ujú. cómo tenía que hacer las maniobras para poder ir bajando así, en picada. Tuve que enseñarle que tenía que mirar el altímetro. En algún minuto tenía que abrir su paracaídas, que tenía que saber dónde está la manilla para abrir el paracaídas. Y una vez abierto el paracaídas, tiene que hacer todas las maniobras y las marihuanzas, ¿cierto? Para poder llegar y aterrizar bien. Y el aterrizaje tiene que hacerlo bien. Todo eso yo se lo voy a enseñar. Pero mi trabajo, en el fondo como cirujano, llega hasta el minuto que yo lo empujo. El resto es del paciente. Nosotros lo vamos a acompañar como equipo multidisciplinario, vamos a estar con él, lo vamos a enseñar y nos vamos a aparecer como un Pepe Grillo al lado mientras está cayendo. Partímetro. ¿Ah? Acuérdate que tenés que abrir el paracaídas ahora. La gente no nos escucha, eso se va a sacar la puntumelia cuando llegue abajo. ¿Ya? Me encantó ¿Vale? la comparación que hiciste, me encantó. Y eso es lo mismo que el paciente recupere peso. Si el paciente se cae en el paracaídas y se fractura, para nosotros es lo mismo que si hubiera recuperado todo el peso que había perdido con la cirugía. ¿Mm? Mm. O y que se unió
Mauricio Rifo, alias el Teniente Dan, a la conversación. Gigante Doc, eso dice. No, Mauricio, yo sé que me estás escuchando, tú sabes que te tengo un cariño muy especial, así que te mando, me voy a atrever porque no es un secreto, él tiene una discapacidad, él tiene una enfermedad neurológica y tuve la oportunidad de ser su médico, su tratante, donde lo operé y gracias a Dios él perdió más de 60 kilos, resolvió su diabetes y obviamente eso le facilita el movilizarse en su silla de ruedas. Él es un youtuber, es un personaje dentro, incluso asesora, ¿cómo se llama?, en el Ministerio del Trabajo, todo lo que tiene que ver con discapacidad. Y tiene de hecho, en su canal de YouTube, tiene efectivamente, ahí cuenta su secreto de por qué él bajó de peso. ¿Ya? Y él hace muchas bromas respecto a su discapacidad y que salía a correr todas las mañanas, cosa que lo hace muy entretenido, pero cuenta el periplo, digamos, de lo que significó su cirugía. Así que, Mauricio, un abrazo gigante. Tú sabes que te quiero a ti mucho, a tu hermana y a tu mamá también. No me cabe duda. Cayó, de verdad, Mauricio, caíste en excelentes manos. Y el doctor Lamos, además de ser un gran cirujano, es un tremendo ser humano. Que al final, si usted me pregunta humildemente, es la clave. Uno puede Y tener además, la mejor técnica, pero si no eres humilde, si no escuchas a tus pacientes, si no los acoges, no sirve de mucho. bueno, de hecho, es algo que, por ejemplo, me preguntó la otra vez un paciente a mí de Copiapó. Bueno, tú ya creo que le contaste a los demás que nosotros trabajamos operando y viajo yo, no es que tenga que viajar los pacientes. Yo opero en Copiapó, aquí en Santiago y en Puerto Montt ahora también. Y una paciente de Puerto Montt me decía, doctor, fui a ver a otro cirujano y cómo se llama que me tengo que operar y qué sé yo. Yo otro cirujano lo conozco, es un buen cirujano. Y le dije, mire, la cosa es muy sencilla. Si usted le gustó cómo su médico lo trató, tiene confianza en su médico, tiene confianza en el equipo que acompaña a su médico, opérese con él. Y la clave de esto es eso, opérese con él, no tiene por qué operarse conmigo, a lo mejor porque pueda salir no sé, un poco más caro, un poco más barato. Aquí lo más importante es la confianza y el fiato que se tiene con el resto del equipo, porque esa es la clave del Mm, secreto. mm. Cirujanos hay mucho, y técnica quirúrgica, hay cirujanos mejores que yo y hay cirujanos que no son tan buenos tal vez como yo, pero tiene que haber una tasa de éxito razonable entre la experiencia de todos, una tasa de complicaciones, que aquel cirujano que opera va a tener complicaciones. Y lamentablemente, esto es como una cirugía plástica. Una vez yo me acuerdo de haber escuchado al Ujú. doctor Vidal y lo dijo, si usted le tiene miedo a una complicación quirúrgica, no se opere. Porque lamentablemente ningún procedimiento médico está libre del riesgo de una complicación. Complicaciones que pueden ser muy leves y complicaciones que pueden llegar a ser muy graves. Mm, Pero ningún procedimiento médico está libre de una complicación. A veces, incluso, el peor procedimiento, el menos invasivo, puede ser el más dañino. Una mm, receta médica. Uno mm, puede hacer una receta de un medicamento para el cual la persona no tenía idea que tenía una alergia, de hacer una crisis alérgica gravísima que lo puede tener hospitalizado en la UTI e incluso morirse. Y eso fue mm, ni siquiera un acto, un procedimiento invasivo, fue una receta. Fue peor un lápiz que un bisturí. mm, Entonces, cuando tenemos un bisturí en la mano, obviamente tenemos que tener control sobre muchas cosas. Y para eso hacemos una serie de exámenes, una serie de cosas para minimizar los riesgos de la cirugía. Pero aquí el cirujano, y esto es un viejo dicho que lo decimos todos los cirujanos, que dice que no tiene complicaciones, está mintiendo. O está mintiendo y ahí te quedaste. O está mintiendo mm. Me volviste a quedar pegado. Tu internet no quiere nada conmigo hoy día. Bueno, voy a aprovechar de saludar a la Taeli, que también es paciente tuya y es paciente mía.
Ella fue una de las más preocupadas cuando estuviste enfermo. Hola Lore, ¿cómo estás? Voy a aprovechar por mientras que el doc vuelve, Cami, de responderte el tema del pelo. Déjame buscar la pregunta. A ver, con la caída del pelo, después de la cirugía, eh, todos nuestros nutrientes, como baja tanto la ingesta, en el fondo se produce el efecto que ocupamos todos los nutrientes en nuestros órganos básicos. Y el pelo, así como la piel, no es un órgano vital para subsistir. Entonces, al no absorber los nutrientes o al no consumir los nutrientes necesarios, el pelo se empieza a caer. En mi caso personal, ya muchos me conocen, yo soy una paciente bariátrica y tenía medallones así gigantes y tuve que tomar remedios, tomar vitaminas, que ya voy a tratar este tema con el Pato en un ratito, y además me compré, por orden de mi dermatólogo, un spray para que me saliera pelo en estos medallones de pelones que tenía. ¿Se pasa? Sí, mi amor, se pasa, pero durante varios meses, después del tercer mes postquirúrgico, el pelo se empieza a caer brutalmente. No te asustes, es parte del proceso y hay que hacerse cargo. ¿Por qué te me vas si yo no te he echado? Sí, se quedó pegada la imagen del doc. Cualquier consulta que tengan con respecto al pelo, me pueden preguntar los datos que me dio el dermatólogo, porque tampoco hay mucho más que hacer. Pero hoy día en pandemia, donde todo es más difícil, pueden en el fondo comprar, y además hay unas pastillitas de biotina que vienen, de nada, Cami, si para eso estamos, en las pastillas de biotina que vienen en un frasco como de sacarina. Son buenísimas. O sea, eso también ayudó mucho a que se me dejara caer el pelo. ¿Volviste, Pato? No, no volvió. Eh, ¿Existen riesgos con la anestesia al operar con hipotiroidismo? Lore, yo tengo hipotiroidismo hace 12 años y hay que avisarle a tu anestesista, obviamente, las patologías que tienes o las enfermedades que tienes, pero tengo entendido que si está controlado el hipotiroidismo, no es una razón para no operarse o para no poder operarse. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta? Siempre me he operado, volviste, Pato, siempre me he operado, siempre me he preguntado si el estómago que dejan en el bypass futuro no produce ningún problema, porque entiendo, te lo dejan ahí por una razón que no la tengo muy clara. ¿Lo escuchaste? Algo de bypass y problema. No alcancé a escuchar todo. Y que una persona que nos está viendo me dice, siempre me he Por alguna preguntado si razón el estómago. estoy, ¿cómo se llama? Con intermitente. Que por alguna razón, Fran, estoy con la señal muy intermitente y estoy escuchando entrecortada la pregunta. ¿Estoy con Wi-Fi o No, con porque hay 4G? mucha gente viendo Netflix en la casa. ¿Mm? A ver, Porque esto yo, parece. yo apagué el Wi-Fi. No, yo también lo pagué ya, precisamente para no compartir internet. Vamos a ver si ahora no se cae la Ya, conexión. buenísimo. Siempre me he preguntado si el estómago que dejan en el bypass futuro no produce algún problema. Porque entiendo, te lo dejan ahí por una razón, pero no lo tengo muy claro. Oiga, está la Taeli también aquí mirándolo. Un abrazo grande, besitos. Oye, el bypass que se deja, o sea, el estómago que se deja en el bypass gástrico,
Efectivamente, cuando está funcionando menos y está secretando menos ácido, pero tiene una secreción continua, las posibilidades de que tenga una complicación son bajas, son muy bajas, pero no cero. Mm. Decíamos ya que las complicaciones, no quiere complicaciones, mejor no operarse, aunque va a recibir las complicaciones de la enfermedad, obviamente. Por eso las cosas hay que ponerlas en balance. Mm. Pero sí corre el riesgo de que efectivamente pueda tener úlceras. Existe algún caso descrito de que pueda desarrollar algún cáncer de estómago en ese estómago que queda. El problema está en que, y es parte de la crítica que se le hace a la técnica del FAST, el estómago no puede ser evaluado por endoscopía. No al menos con la endoscopía rutinaria que se puede hacer en cualquier hospital médico. Entonces, obviamente, hay que estar siempre en control. Pero de que la posibilidad de que ocurra con una complicación en ese tema son muy bajas, son bajísimas. De hecho, había un grupo de cirujanos en Chile que tenía por política, digamos, sacar ese estómago, precisamente porque teniendo mayor riesgo de cáncer gástrico. Chile el cáncer gástrico es prevalente. Doc, no hay caso, te quedáis pegado. Nos quedamos en el tema del estómago. ¿Saben qué vamos a hacer? Voy a cortar este live y lo voy a volver a empezar. ¿Les parece? Porque el doc está con muchos problemas de conexión. ¿Ya? Conéctense al tiro. Sigan escuchando las respuestas.